¿Cómo estás? Muy bien, aquí en un nuevo live, maravilloso. Bueno, excelente. Bienvenido nuevamente. Muy contento de vuelta por tenerte acá y por estar juntos de vuelta después de Así es. un pequeño impasse y bueno, unas semanas, un par de semanitas complejas. Me han tenido un poco ausente de LinkedIn y un inicio de semana, bueno, para el olvido, porque la verdad que he estado enfermo estos 2 primeros días de semana, pero Lo sé, bueno, ya estamos, ya ya estamos estamos en en camino. carrera. Bueno, Me bienvenido parece muy Luis bien. de vuelta. Luis es un mentor, consultor, formador y facilitador de liderazgo, pero aparte voy a dejar que te presentes para los que no te conocen y después me presento yo. Vámonos. Bueno, como no, muy bien, mi nombre es Luis Raño, soy el director del Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina. También tenemos un centro de desarrollo humano con el cual hemos venido trabajando durante muchos años en lo que es la gestión prospectiva del talento humano. De manera tal que, más allá de un buscador personal que ha recorrido el mundo detrás de todas estas inquietudes, estoy muy contento y orgulloso de participar en estos live que nos han permitido ya a Gustavo y a mí tener varios encuentros con repercusiones muy positivas. Así que bueno, ese soy yo, Gustavo. Bueno, gracias Luis, y la verdad que primero traer que esto que acabas de decir para mí es así, o sea, comparto este sentir. La verdad que estos lives nos han traído muchas repercusiones sumamente potenciadoras y además con algo que realmente nos inquieta, ¿no? Que es el desarrollo humano Así y, es. y el futuro próximo adyacente, el futuro que ya estamos transitando, ¿no? Así que, bueno, gracias de vuelta Luis, la verdad que para mí es no es lo mismo tenerte que no tenerte, es así de simple, es así de simple. Pero bueno, me presento, yo soy Gustavo Olivera, soy coach, soy mentor, soy consultor y facilitador de procesos de aprendizaje y cambio. Hoy con mucho foco en organizaciones familiares. La verdad que me apasiona la organización familiar, la empresa familiar, por toda la complejidad que esto implica trabajar con el impacto en la familia como un lugar donde se vive el amor, digamos, familiar y el impacto en la organización, que es ese valor que, que se agrega a las familias empresarias de las familias y que también generan empleo, generan impacto en las comunidades y que generan, bueno, un montón de valores y servicios, sobre todo. La verdad que las empresas que prosperan son aquellas que dan valor a la sociedad, por lo tanto, para mí me apasiona estar y trabajar en los procesos de cambio con empresas familiares y obviamente también en otro tipo de organizaciones donde trabajamos en desarrollo humano. Dicho esto, arrancamos con el tema de hoy, que me parece, recién, previo a la entrada decimos, bueno, es amplio el tema de hoy, es amplio, tenemos un tema amplio sobre la mesa. Sí, y va a ser quizá nuestra tarea enfocar a hacer algunos focos en varias cosas, y tratar esto de aprendizaje innovador, traer eso acá a la mesa, pero también esto de liderazgo colaborativo. Para mí, el aprendizaje, la innovación en el aprendizaje viene de la mano del liderazgo colaborativo, viene de la colaboración humana y viene de la apertura a, a esa colaboración humana, a esa sabiduría humana colectiva, más en este mundo complejo, ¿no? Lo hemos hablado un montón de veces, y esto de salir del foco de el, el lenguaje de la educación, el educar, donde pareciera que hay alguien que tiene los saberes y los tiene que bajar, y eso ya en este mundo tan transversal, donde la información está tan democratizada, ya no sucede así. Entonces, el aprendiz hoy eh, puede elegir dónde aprender y qué aprender, por lo tanto, cambia este paradigma de el sujeto que tiene el saber y que baja.
otra información, que es lo que tiene que aprender, ¿no? Tanto es así que en sociedades tan muy cerradas como algunas sociedades que podría nombrar, pero no las voy a nombrar por una cuestión que quizás se vuelva político el tema, pero en estas sociedades tan cerradas donde se pretende tener ciegas a las personas acerca del conocimiento del mundo, la, la Internet ha llegado ahí y ha abierto ese conocimiento y esos saberes, ¿no? Y, y por lo tanto, digo, hoy el foco del aprendizaje innovador tiene que estar puesto en el aprendiz, en la forma que tiene el aprendiz de aprender, en las herramientas que hoy tenemos para aprender y ya no en el educador y en el que educa, en el que antes tenía todos los saberes él, ¿no? Antes decíamos que, bueno, nosotros trabajábamos acá en las escuelas primarias con el manual Capelú, ¿no? Y en el manual Capelú estaba todo, o en las enciclopedias Salvat, no sé si vos te acordás, los Sí, sí, 24 tomos de enciclopedias Salvat. Ahí estaba todo el saber en las enciclopedias Salvat, vos agarrabas los tomos de enciclopedias Salvat, estaba todo el mundo ahí. Hoy no es así. Entonces, eso es una parte. Y después otra parte que tiene que ver con el liderazgo colaborativo, que es esto de acrecentar la sabiduría desde la mirada de la colaboración, desde la apertura para poder escuchar voces distintas que amplíen mi paradigma mental, mi forma de ver el mundo, para poder incorporar nuevos saberes y nuevas visiones. Ahora, eso se logra a través de ciertas habilidades, cierta posición que tomamos los aprendices, que tenemos que tomar como aprendiz, y, y cierto posicionamiento que tienen que tomar los líderes referentes del aprendizaje. Entonces, digo, esta es un poco la visión a donde nos vamos a meter. Luis, ¿querés ir agregando algo? ¿Querés sí, cómo no. enmarcar algo? Sí, hoy es el tercer live que hacemos de este año relativo al tema educación, tomando educación en su sentido amplio, no solamente la educación formal, sino la educación informal, no formal, la educación en las empresas, en las corporaciones. Y en ese sentido, el primer live fue sobre el futuro de la educación actual, es decir, lo que sería un futuro tendencial, o la educación del futuro, es decir, cuál debería ser la educación que hoy tenemos que empezar a construir para este futuro cada vez más incierto, ambiguo, complejo. Por eso que en el segundo live hablamos sobre la reevolución del aprendizaje. En ese sentido, decíamos que el escenario tendencial era evolucionar de la misma manera en como aprendíamos o aprendimos hasta ahora, que es lo que, siguiendo un libro de los años 79, Aprender Horizontes sin Límites, informe del Club de Roma, era lo que se llamaba un aprendizaje adaptativo, un aprendizaje de mantenimiento, que es el aprendizaje que uno tiene sobre aquello que ya se sabe, sobre los problemas que ya están resueltos. Frente a eso, los problemas nuevos que atraía la incertidumbre, estaba el aprendizaje por shock, es decir, lo que hoy tenemos, una calamidad climática, una guerra, situaciones que por shock nos hacen aprender de un momento a otro, y que frente a esos dos tipos de aprendizaje aparecía el aprendizaje innovador, que es de lo que vamos a hablar hoy día. Y ese aprendizaje innovador tenía dos componentes. Por un lado, la anticipación, lo que hoy nosotros denominamos la perspectiva estratégica, la previsión, foresight en inglés, y la participación, es decir, el compartir, el trabajar en equipo, en grupo, socialmente. Por eso que hoy, el tercer live de hoy, es aprendizaje innovador, relacionando con la innovación, el traer algo nuevo, que no es continuidad necesariamente de lo anterior, sino que lo integra y supera, y la participación por el lado del liderazgo colaborativo. Y a su vez,
estos dos temas que tocamos hoy dentro de lo que denominamos la gestión del futuro actuando en el presente. O sea, el futuro ya está actuando en este presente y debemos aprender a gestionar. Y en ese sentido también, junto con Gustavo y otras personas, estamos trabajando en lo que hemos llamado un ecosistema que es el Future Management 5.0, la gestión del futuro, que tiene varios componentes. Un componente, que vamos a conversar enseguida, tiene que ver con que estamos en un cambio de época, no solamente una época de cambios, que serían los escenarios tendenciales, siempre ha habido cambios. Hoy hay cambios disruptivos, cambios que como estamos viendo en estos días, de un momento a otro, de un día para otro cambian las reglas de juego de todo el planeta. Estemos donde estemos. Entonces, el primer componente es un cambio de época. Vivimos tiempos liminales y disruptivos. El segundo componente que hemos estado conversando tiene que ver con esa gestión del futuro y para eso ha cobrado mucha fuerza en los últimos años lo que se denomina la prospectiva estratégica. Ya no solo planificar en línea recta, sino construir escenarios deseados, factibles, posibles, plausibles sobre lo que podría suceder y prepararse para ello. Eso sería la perspectiva estratégica. Un tercer componente que está muy vinculado es la irrupción de la inteligencia artificial en todas sus variables, estrechas, general, generativa, y su relación con la conciencia global, es decir, con la evolución de la conciencia humana. Hasta dónde la inteligencia artificial incorpora, emula, simula la inteligencia humana, y hasta dónde la inteligencia humana deja de actuar como si fuese una inteligencia artificial mecánicamente y adquiere o actualiza su potencial de autotrascendencia. Y eso nos lleva a trabajar en el individuo. Cuando lo trabajamos en el grupo, en el equipo, empezamos a hablar de lo que es la gestión prospectiva del talento humano. Y esos equipos funcionando a través de lo que hoy llamamos, vamos a ver, un liderazgo colaborativo dentro de una conciencia colectiva, nos genera y nos permite regenerar, ya no solo reinventar a la empresa, a la corporación, a la organización, sino trabajar con un espíritu regenerativo que incorpora el contexto, el ambiente, el futuro. Entonces, con esa contextualización, nosotros hoy podemos hablar de la relación que hay entre el liderazgo colaborativo que va a potenciar al aprendizaje innovador, porque en la medida en que participamos conjuntamente con el otro, con los otros, creamos un ambiente apropiado para explorar, para opinar, para generar consensos, trabajar los disensos y, en definitiva, aprender juntos. Es decir, las diferencias o las disidencias que podemos encontrar en el trabajo conjunto de todos los días, las podemos consensuar en un futuro. Es decir, construir un futuro que une y consensúa las diferencias del presente. Pero por otro lado, el aprendizaje innovador, que como decíamos, contiene la anticipación y la participación, alimenta ese liderazgo colaborativo porque le va a ofrecer nuevas herramientas, nuevas visiones que van a permitir coordinarse y motivar a los equipos diversos y cambiantes. Decir, entonces, como para comenzar hoy, que
El aprendizaje innovador, junto con lo que llamamos el liderazgo colaborativo, forman un círculo virtuoso, es decir, donde los líderes que fomentan la colaboración, la integración, el consenso, el trabajo en equipo, fomentan culturas de innovación y aprendizaje constante. Y de esa manera se pueden generar nuevos líderes y nuevas formas para innovar. Bueno, esto para comenzar el diálogo. Excelente, Luis, excelente. Bueno, vamos entonces por ahí. Ahí, mientras ibas conversando, y a medida que presentamos el tema y que vamos abriendo, que vamos de lo general a lo particular, ¿no? En definitiva, que es esto de ir el aprendizaje centrado en el aprendiz, mirar el aprendiz con sentido amplio, ¿no? Esto del aprendiz, nosotros estamos hoy trabajando en diferentes ámbitos, el ámbito educativo es uno, pero quiero sacármelo de la cabeza así como nombrarlo como ámbito educativo, pero es lo que como el sistema lo llama, pero el ámbito del aprendizaje. Y el ámbito del aprendizaje en el sentido amplio, donde nosotros decimos, bueno, en todo tiempo estamos aprendiendo y también el aprendizaje es una elección, ¿no? Nosotros dos sometidos a la misma experiencia, dado nuestros modelos mentales y demás, vamos a ir sacando diferentes conclusiones de esa experiencia y vamos a elegir. Y yo puedo elegir aprender una cosa y vos vas a elegir aprender otra cosa totalmente diferente, sometidos a la misma experiencia, ¿no? Al mismo fenómeno externo. Por lo tanto, en esto del aprendizaje, la colaboración para mí se vuelve un elemento fundamental en este ofrecer experiencias para el aprendizaje, en este ofrecer caminos de aprendizaje, diversidad en el aprendizaje. Para mí no es lo mismo aprender en el laboratorio que aprender cuando digo en el laboratorio, digo, hoy hay muchas cosas que se llevan del laboratorio por ejemplo, a la organización. Yo estoy trabajando en procesos de cambio y esto es interesantísimo cómo funciona. Estoy trabajando en procesos de cambio donde hay un proceso de cambio cultural donde se buscan establecer valores, una cierta visión compartida y una cierta estrategia y luego modelo de negocios, competencias transversales y demás, ¿no? Y veo que se junta un equipo directivo o el gobierno de la organización y definen en el laboratorio, ¿sí? Lo que ellos creen que tiene que pasar o lo que suponen tiene que pasar o elaboran todas estas declaraciones estratégicas en el laboratorio. Pero cuando vas a la realidad no sucede eso. No está pasando eso, ¿sí? Y por ejemplo, los valores vectoriales que se viven en una organización muchas veces distan mucho de los valores que están enunciados y pegados en una pared, ¿no es cierto? ¿Qué es lo habitual? Lo que nosotros vemos habitualmente en una organización. Y decidir y definir y declarar en el laboratorio no es lo mismo que abrir la escucha a ver cuáles son los valores que realmente se están viviendo en la organización y conectar esos valores con conductas. Y si queremos hacer un cambio estratégico de valores porque se está viviendo algo en la organización que no queremos que se viva, que queremos que se viva de otra manera, por ejemplo, los cambios culturales en empresas familiares muy grandes, donde empiezan con una entrepreneurial muy fuerte, tienen lo bueno y lo malo de eso. Lo bueno es que son totalmente emprendedores, cambian rápido, están muy orientados a los resultados, pero cuando crece la organización necesitan también unir a las personas porque empieza a haber muchos equipos, muchas personas con intereses diferentes, necesitan escuchar a las personas, estamos en áreas, pero la empresa, el gobierno de la organización se sigue moviendo como antes. En ese proceso, en ese trasvase cultural, en ese querer sostener ciertos valores como el valor entrepreneurial, pero también empezar a orientarse a las personas, por ejemplo, valorar a las personas en el sentido general, solamente en el ámbito del laboratorio. No se abre la escucha, no se pide la colaboración de los que están transitando el día a día. Entonces,
se declara un valor que, por ejemplo, las organizaciones familiares es una aspiración. Y ahí es donde creo yo está el, el componente colaborativo y obviamente ciertas habilidades que tiene que desarrollar el gobierno organizacional, que es la apertura, la escucha, una mirada diferente, digamos, de lo colectivo. Eh, traigo esto y traigo esto del laboratorio porque esto suele suceder no solamente en las organizaciones en este tipo de procesos, o no solamente en el tipo de organizaciones empresarias mercantiles, sino también en la educación. Yo lo veo en la educación, lo veo en cualquier tipo de organización donde generalmente hay que definir en la complejidad de este mundo actual y se define en los laboratorios. Y los laboratorios distan mucho de lo que se vive en el campo, ¿no? Generan el mapa, pero como se dice en la programación neurolingüística, en el PNL, el mapa no es el territorio. Cuando vamos al territorio, el territorio cambia. Es otra Totalmente de cosa. acuerdo, totalmente de acuerdo. Fíjate una cosa muy interesante que lo acabas de decir. Primero que del territorio generalmente conocemos poco y lo conocemos a través de nuestros mapas. ¿Y qué son nuestros mapas? Es la educación, la formación, la cultura, la filosofía, incluso la religión que hemos incorporado y con la cual vemos la realidad. Es decir, nuestros mapas son los lentes con los cuales vemos e interpretamos la realidad. Por eso que un tema que quería yo aportar ahora es que en tanto y en cuanto sigamos trabajando a nivel global, atención, con mapas que son cada vez más deficientes para el territorio que nos está tocando recorrer, decíamos recién tiempos liminales, tiempos disruptivos, tiempos que superan ampliamente la cartografía con la cual los estamos tratando de atravesar. Es decir, hoy no basta con un pensamiento lineal, con una planificación lineal, con un futuro tendencial, con incluso imaginar futuros posibles, si no cambiamos la manera de pensar. Y la manera de pensar, es decir, ese aprendizaje innovador y ese liderazgo colaborativo, depende también del modelo mental en el cual uno esté trabajando. Y si no nos damos cuenta o no interpretamos, analizamos, investigamos desde dónde estamos viendo la realidad, esto nos lleva a conflictos de intereses, conflictos de poder, donde cada uno por su lado intenta lo mejor, pero choca con el otro. Es decir, lo primero que tenemos que advertir es que todos estamos dentro de lo que Ken Wilber, por ejemplo, le llama los 4 cuadrantes. Es decir, cada uno tiene un yo individual con su manera de pensar, su forma de abordar los cambios, su sensación de integridad, su forma de ser responsable, comprometido, su forma de creer, su filosofía. Y tiene un yo exterior, que es como todo ese interior se mueve como una conducta, como un comportamiento, donde va a buscar crecer, desarrollarse. El problema es cuando uno, primero, disocia lo interior con lo exterior. Es decir, uno dice una cosa pero hace otra. Pero también advertir que ese individuo no vive solo. Si estamos siempre en grupo, siempre en lo social, siempre en lo comunitario. No vivimos en una cueva perdido o en el desierto. Es decir, que tenemos una práctica, una forma de ser grupal, colectiva, que a su vez también tiene una exteriorización, un comportamiento exterior que tiene que ver con los equipos de trabajo que construimos, con la tecnología que construimos, las estructuras que construimos, los ámbitos donde vivimos. Es decir, uno participa de todo ese territorio, aun cuando no lo podamos interpretar de una manera conjunta de la misma forma.
Uno cree que está fuera del mapa o fuera de la película. Y es uno y el mundo. No, es uno en el mundo. Somos todos integrados. Es decir, esto está llevando a que hoy en día, cuando hablamos de cambios, la gente dice, estamos entrando ya en una era de la conciencia. Es decir, estamos saliendo ya de la era del conocimiento y estamos entrando en la era de la conciencia. Por un lado colectiva y por otro lado artificial. Es decir, donde para muchos esa era de la conciencia va a llevar a una hibridación entre la inteligencia artificial cada vez más generativa, es decir, que se autogenera a sí misma, y la inteligencia humana en tanto y en cuanto supere ciertas paradojas. Mirá una cosa, acabo de encontré un libro del año también, de los es un futuro que no vimos, que lo pasamos por encima. Marilyn Ferguson, en un libro que ya hemos dicho en otras oportunidades, La conspiración de Acuario, dice, por ejemplo, que hay una paradoja humana muy interesante, que tenemos un cerebro dotado de infinita plasticidad y de capacidad de autotrascendencia, pero que es susceptible de ser entrenado para obtener una conducta autolimitada. Es decir, esa conducta autolimitada, ese aprendizaje autolimitado que solamente busca resolver problemas conocidos, hace que hoy la inteligencia artificial se coloque casi a la altura. La inteligencia artificial no es consciente de sí misma. No, Estamos con algún problema de conexión, sí, evidentemente. sí, cada tanto se corta un poquito. Sí, sí, sí. Entonces, Bien, lo que dale. queremos decir es que hoy hay múltiples equipos. Sí, sí, estamos. Hoy es un día de, Bueno, ayer, de- ayer, de- ayer, ayer ah, hubo múltiples problemas en todo el mundo de conexión. Así que hoy sí. te diría que estamos bastante bien para como, como fue ayer. Y entonces vos dijiste algo muy interesante. El aprendizaje innovador y el liderazgo colaborativo requiere, primero, revisar su modelo de pensar, su modelo mental, su paradigma, si se quiere. Segundo, darse cuenta dentro de qué nivel está. Hoy existe. Uy, qué difícil se ha puesto. Hoy día, hoy día nos va a costar comunicar lo que queremos comunicar, Luis. Así que vamos a tener que por ahí Bueno, repetir algunas veremos. cosas. Es decir, hoy desde la espiral dinámica, desde varios autores mencionan que uno, igual el individuo como el hombre colectivo, como la humanidad, evoluciona por etapas, por formas culturales, desde una, un pensamiento arcaico, un pensamiento mágico, un pensamiento mítico, un pensamiento racional. Hoy estaríamos en un pensamiento un poco más pluralista, más verde, y en un momento de transición entre el pensamiento que se diría el naranja, autoritario, autocrítico y todo, que no quiere dejar su mundo, y el verde, que por otro lado se autolimita en fenómenos extremistas, en filosofías demasiado generales, bueno, tendremos que, la humanidad va a pasar esa etapa, una etapa crítica, pero es una etapa también en la cual hoy hay bloques de valor. Ahí, lo que te voy a pedir ahí, Luis, no sé si vos me estás escuchando, es que ahí cuando estás, eh, que seguramente lo estás escuchando, eh, vuelvas a repetir esa partecita de que la humanidad prenden bloques de valores, perdón, en bloques. Una confrontación, si se Me, quiere, me, que debe ser me escucha. superada. Espera, espera, se cortó recién,
Sí, se sí, cortó. Ahora dijiste bloques y de ahí se valores, cortó. Ahí conjunto de está, bloque de valores. valores. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque por un lado, vos tenés el bloque tradicional, voy a llevarlo después a la política, a lo social, a lo económico, a lo público, que es donde el pensamiento es un pensamiento cuasi fundamentalista, es aquel que no reconoce otra forma de ser y de pensar que la que él tiene. Un liderazgo, digamos, autocrático, donde se defiende una verdad literal. Llevado a la religión sería la verdad literal revelada por las escrituras, es decir, es un mítico literal. Ujú. Por otro lado, venimos en un... Uy, qué complicado está hoy día. Bueno, para los que estén escuchando, paciencia. Es mucho. Este, eh, científico, donde veníamos trabajando por el progreso, el logro, el mérito, es decir, lo racional formal. Y luego de eso, en los últimos 30, 40 años, apareció un tercer bloque de valores que sería el posmodernismo, donde apareció lo multicultural, lo sensible, lo ecológico, lo sustentable, eh, actitudes de, donde también los valores que defendían verdades universales terminan siendo valores particulares, individuales, como que cada quien tiene lo suyo y su valor. Y ahí apareció todo el tema de la posverdad. ujú. Pero ese posmodernismo, que debería ser la superación de ese modernismo que a su vez supera lo tradicional, hoy todavía está en un momento de transición y de mucho choque. Ahora, los tres formas de pensar, el tradicional, el moderno y el posmoderno, son para estos autores que abogan por una superación, por un nivel de conciencia mejor de la humanidad, niveles de primer grado. ¿Qué quiere decir? Que son cada uno, de acuerdo de su perspectiva, defiende su verdad. Su... Ujú. Exactamente. Cuando se corta, Luis, que estás del otro lado, cuando se corta, imagino que podrás seguir Repito. escuchando. Sí, sí. Ok, Entonces, bien. llevado a una organización, vas a encontrar los distintos tipos de líderes. El líder autocrático, el líder que impone, el líder que busca que cada quien piense como quiera y que se disuelva todo, el líder posmoderno que intenta llevar e incorporar los ámbitos no solamente organizacionales, sino también la sociedad, eh, el mundo de la educación, el mundo de las corporaciones, el mundo ecológico. Bueno, Ujú. el problema es que todavía estamos en una época donde lo que yo digo es mi verdad y lo que vos decís es tu verdad y se contraponen. Y a lo mejor alguien visto desde arriba, desde afuera, dice, pero si dicen lo mismo, pero no logran superar su nivel de egoísmo, de egocentrismo. Ujú. Cuando se supera eso, se trabaja en el mundo grupal, en el mundo, digamos, etnocéntrico, pero ahí tenemos otra dificultad. El etnocéntrico defiende la verdad y el interés del grupo, de la nación, de la forma de pensar. Entonces, hoy se está pugnando, y lamentablemente, como decíamos al principio, Bien. A los que están naciones, escuchando, sí, perdón Luis, se está pugnando y como decíamos al principio, y ahí se cortó de vuelta la transmisión. Hoy está tremendo. sí, sí, se corta, va y viene. Ahí Entonces, vienes. hoy lo que se está tratando es de decir, de superar y de llegar en algún momento a un pensamiento que sería de segundo grado, en el cual uno ya pasa a ser un ciudadano del mundo, donde ve y trata de que todos, es como, Sí, sí, yo esto que estamos conversando voy a rellenar mientras Luis está pensando. vale, Te veo quieto ahí frisado, digo, mientras Luis está pensando sí. voy a rellenar. No, no, Vamos a no, poner un poco de así, música. es así. A ver. Es decir, No, tenemos que salir un poco de la actitud reactiva, es decir, hoy todos reaccionamos.
Es decir, Sí, cuando en sí. realidad A ver, deberíamos empezar a tener una actitud más reactiva. reactiva. Yo lo que sí veo del otro lado, o sea, yo veo como dos grandes partes del mundo, ¿no? Veo el mundo, y acá vamos a hacer la división que mi mapa mental, veo el mundo occidental, el mundo y el otro mundo, digamos, ¿no? Donde un mundo está tratando de globalizar, de crear el ciudadano global, el multiculturalismo y todo esto, pero del otro lado están tratando de conquistar ese mundo. Eso es lo que estoy viendo yo, que está sucediendo, ¿no? Cuando veo lo que sucede en España, cuando veo lo que sucede en Suecia, eh, cuando veo lo que sucede en Inglaterra, este, con el multiculturalismo y el gran choque entre no solamente no es una religión, no es un teísmo, digamos, no es una, es un, es toda una filosofía política y teísta, ¿no? O sea, o religiosa, como quieras llamar. Entonces, yo veo de un lado, veo del lado, digamos, de, entre comillas, Occidente, o de Occidente, este multiculturalismo, este ciudadano global, este pensamiento, pero del otro lado lo veo las ganas de conquistar ese, aprovechar esa apertura, aprovechar ese modo de ver para meterse en el entramado más profundo de la sociedad y conquistar esa sociedad prevaleciendo esos valores sobre esto. Eso es lo que yo estoy viendo, ¿no? A nivel global. Es así. Quizás es para otra conversación, pero, No, no, pero es muy profundo esto, pero la verdad es que si vos tomás, ya lo dijimos en el live anterior, es decir, si vos ves lo que llamamos nosotros un presente extenso, ¿qué quiere decir? Si yo tomo distancia y trato de tener digamos, una visión extensa, en extensión, en superficie, pero también en el tiempo, y veo los ciclos, veo lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, probablemente tengo una comprensión un poco mejor. Fíjate vos que exacto. hace unos 15 años escribimos un artículo que se llamaba Innovar el futuro de la organización. Y en esa época Uh-huh. ya hablábamos de la perspectiva, la sustentabilidad y el alineamiento entre la gente. Uh-huh. Pregúntate, hago, Luis. ¿Vos tenés una sola conexión en tu casa de Wi-Fi? Capaz que si tenés otra conexión, capaz que te puedes bajar en y subirte en otra. Estoy usando la mejor, no sé por qué es peor. Es decir, lo que decíamos es como que las soluciones están al alcance de la mano, por lo menos la variedad de herramientas y alternativas. Lo que no logramos cambiar o darnos cuenta es que tenemos que cambiar la manera de pensar. Es decir, ponemos el foco en la tecnología, en las herramientas, como si la inteligencia artificial, como antes era la computadora, nos va a modificar y cambiar y mejorar. Si Claro, tal cual. en la computadora le metemos basura, sale basura. Es decir, Tal entonces, cual. ¿cómo integramos las visiones de futuro, las nuevas formas de pensar? ¿Cómo somos mejores personas? No hablamos de ser mejores personas, ser mejores personas. Fíjate vos que hay una autora que se llama Elinor Uh-huh. Ostrom, que fue la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Economía en el año 2009. Un Hola, hola. Bueno, que se llama El gobierno de los bienes comunes. Es decir, es muy interesante porque ella muestra y demuestra, y de hecho ganó el premio Nobel, que hay formas de trabajar los bienes comunes a la humanidad,
a la sociedad en su conjunto y que no necesariamente están fragmentados por cuestiones solamente culturales o de extensión o geográficas. Ujú. De Sí, una manera sí. social crítica. Recomiendo la evolución de las instituciones de acción colectiva, para esto de que estamos hablando del pensamiento colectivo, el liderazgo colectivo, de Elinor Ostrom. Otro autor que mencionamos mucho para el tema del liderazgo Bien, es, ahí te propongo, Luis, sí, que esta autora, yo no la conocía, esta autora, después la coloques en los comentarios del video, bien, para que después quien lo vea el video más adelante y quien quiera tomar bien. referencia lo Yo pueda. voy a poner los autores que estoy mencionando, que me parecen que son importantísimos, como Joseph Jaworski. Joseph Sí, Jaworski, Jaworski. Bueno, que muy bueno. tiene un libro, dos libros maravillosos. El primero, Sincronicidad. Sincronicidad tiene como subtítulo El camino interior del liderazgo. Y es Ujú. casi una autobiografía donde él dice, hoy, siguiendo a un neurocientífico que se llama, bueno, que son las etapas también del desarrollo humano. Sí, la etapa uno es el liderazgo Mira, egocéntrico, ujú, etapa uno. La etapa sí, 2 es el liderazgo que busca el logro, digamos, del grupo, lo que relacionamos ujú, recién con el punto de etnocentrismo. ujú, La etapa 3 de desarrollo es el liderazgo del servicio. Vos trabajás en servicio, servimos para ser perfectos y ser perfectos para servir, dicen en Oriente. Pero hoy dice que hoy que se necesita lo que se llaman el liderazgo regenerativo, el liderazgo renovador. Y el liderazgo renovador es aquel que aporta innovación y participación. ujú. Es decir, Bien. Luis, a ver, te voy a hacer una propuesta sí, porque creo que después el live, bueno, tenemos las personas que estén viendo a ver cuáles son, porque la propuesta me parece que es volver a tratar el tema, sí. cerrar, Continuarlo. continuarlo, sí, continuarlo, porque Hoy la verdad que ha estamos sido con... tan cortado, tan cortado el... No, yo te veo cortado, vos también, ¿eh? Vos te cortaste Claro, por por cada eso, rato. claro, por eso, o sea, cuando alguno de los dos se nos corta constantemente Sí. Bueno, y cuando... podemos ir resumiendo que básicamente, es decir, uno lo que intenta en estos momentos es aportar e incorporar no nuevos autores, pero sí otros autores que salgan de lo que es la visión eh, tradicional de hablar de aquellos que hablan de los líderes o de tipos de líderes, etcétera. Por eso Tal hablamos de cual. estos autores. Incluso quería incorporar a David Bohm, que siempre hablamos, físico cuántico, pero no por el lado de la física cuántica y de la presentación de su mundo implicado y explicado, sino porque tiene un librito, que te lo voy a enviar, que se llama Diálogo. Y Ujú. Diálogo fue tomado después por Peter Senge, el libro de Diálogo de David Bohm fue tomado por Peter Senge en la quinta disciplina, Disciplina. diciendo que el diálogo era la tecnología más importante para el crecimiento y el éxito de las organizaciones, en esa época decía, en el año 2000. Y el diálogo Exactamente. del cual habla Peter Senge con el tema de Ahí la tiene. teoría U de eso que decís vos, de la escucha activa, está basado en un diálogo que surge no solamente en la cartografía, sino que surge del territorio, siguiendo la PNL. No es un diálogo cartográfico de decir dos personas que hablan y dialogan, sino que es un diálogo que surge de la esencia
parte de la intuición, que luego se racionaliza. Acordémonos de Daniel Andate, Kahneman. andate un ratito antes de parte de la intuición, que se cortó. Claro, que decíamos que cuando hablamos de intuición, recordemos también a Daniel Kahneman con el libro Pensar lento, pensar rápido, que nos hablaba de esa intuición que surge, que a Worky le va a decir la fuente. Einstein habla también de esa intuición, que luego se racionaliza y se transforma en un proyecto, en un plan, y que hoy esa intuición, Otto Scharmer va a decir, es el futuro que emerge y que debemos construir. Y Exactamente. eso va a ser al líder innovador del futuro, que nosotros le damos el nombre de líder consciente, portador de futuros. Y voy a dejar para la próxima entonces algo que había preparado, que tiene que ver con un autor hindú que yo sigo mucho, que es un especialista en perspectiva estratégica, es una persona que tiene miles de seguidores, y que me parece que es muy interesante cómo él resume. Ten en cuenta, se cortó cuando dijiste, es muy interesante lo que él resume, Claro, ahí se cortó. claro, este autor que se llama Ravi, Uh-huh. está en LinkedIn, es un especialista en perspectiva estratégica, y todo líder colaborativo, diríamos ahora, innovador, tiene que seguir, o él propone, 8 movimientos de creación de futuro en las empresas. Y los voy a enumerar, si es posible. El primero es que para pensar de una manera distinta tenemos que trabajar en desplazamientos laterales, dice. Es decir, ya no preguntarle a una persona cuál es. Es decir, salir del rol habitual de que uno estudió para ingeniería, o uno es abogado, o uno contador, sino que hoy uno tiene que abrirse y de hacer, eso le llaman desplazamientos laterales, pensar desde otra perspectiva y desde otra forma de pensar. El segundo movimiento es el salto cuántico, es decir, él dice, olvídate de mejorar el 10% o 20% de tu capacidad operativa, tenés que reinventarte 10 veces por lo menos. Es decir, Claro. normalizar la reinvención de sí mismo. Y eso el líder innovador tiene que potenciar. El punto 3 es una inteligencia cíclica, dice. Ya no podemos estar luchando contra el tiempo sobre lo que aparece, sino que tenemos que aprender a fluir con el tiempo. Es decir, seguir nuestros ritmos, basarnos en esto que decimos nosotros, ecosistemas. Uh-huh. Bien. El futuro es una pulsación. Después dice, tenemos que trabajar sobre lo que emerge. Es decir, no podemos decir estamos controlando la innovación. Al contrario, tenemos que diseñar las condiciones para que la innovación emerja, para que surja. Y entonces ahí el aprendizaje innovador y el liderazgo colectivo es fundamental porque apoya con la confianza, la comunidad, la co-creación. Es decir, Sí. no es cuestión de dictar ideas, Bueno, hay que, esto es fundamental. Esto es hay que fundamental porque, descubrirlas. por eso es fundamental porque en todo ámbito se pretende innovar, pero no se genera el contexto para la innovación. Eso es lo que suele suceder, ¿no? Que las organizaciones quieren un equipo innovador, quieren buscar nuevas soluciones a problemas, a viejos problemas, pero el contexto innovador, eh, desde la mirada colaborativa, no está. Entonces, eh, como sabemos, la creatividad, estoy esperando que Luis se reanime, la creatividad viene en contextos, ¿no? O sea, Totalmente. viene cuando viene, pero sin contexto. O sea, aplicamos las viejas fórmulas a Exactamente. problemas nuevos. Entonces él dice, acá el quinto movimiento tiene que ver saltos
cuánticos. Es decir, dejemos de esperar que los paneles de control validen la acción que estamos haciendo. En un mundo, fíjate vos que de inteligencia artificial, este autor dice, nuestra mayor ventaja es la intuición, no solo la información, porque la información la vas a tener. Lo que necesitas es intuir qué hacer con esa información. Por eso él va a decir, necesitamos como sexto movimiento una imaginación constructiva. Es decir, no pronosticar el futuro, es construir el futuro. ¿Qué pasa si esto, si aquello? La imaginación, dice, es obra de la civilización. Y como séptimo movimiento dice, por eso que el flujo no es lineal. No es aplicar la misma línea. Bien. Y el último movimiento es, relacionado con lo que veníamos hablando, el salto con intención regenerativa. O sea, no solo es saltar hacia adelante y enfrentar el futuro, es saltar con un... Y ahí se quedó. Vas a tener que repetir, Luisito. Sé que me estás escuchando del otro lado. Vas a tener Sí, que repetir es que, esta parte, vas a tener que repetirla. lo que dice que es saltar pero con intención regenerativa, es decir, no simplemente atropellar el futuro, no copiar, Sí, sino crear mejores sistemas. Es decir, exactamente. liderar centrado en la comunidad, regenerar la economía. No es cuestión de competir solamente. Es decir, es ir hacia adelante con un propósito. Volvemos al principio. El propósito nos debe unir. No importa si cada quien lo ve de una manera diferente. Bueno, hasta acá llegué porque si no nos seguimos saltando. No, no, Tengo, es que primero va a ser un desafío. Esto va a ser imposible bajar un podcast. Va a ser muy difícil bajar un podcast. No sé cómo nos va a ayudar la IA para eso. Quizás la IA nos dé una solución, pero va a ser trabajoso bajarlo del podcast. Y para que los que están ahí del otro lado, bueno, ha sido muy difícil seguir. Así que, bueno, gracias por la paciencia. No he visto cuántos están conectados, si he conectado a alguien o no, pero esto va a quedar en LinkedIn. Eh, si tienen mi estilo para escuchar los live en LinkedIn, a los dos primeros cortes ya está, no no lo ven más, porque yo soy algo impaciente con estas cosas. Bien. Luis, en la próxima vuelta, cuando se conecte, despediste porque ya no da para más. se sigue. Sí, olvídate, se ha cortado cada... No es imposible seguir con, con el live. Bueno, No sé Luis, qué pasa. Bueno, mis disculpas y si estos temas son de interés, lo continuaremos en el próximo live. para mí es espectacular. Deberíamos hacerlo con el mismo contenido o algo parecido. ¿Eh? Ampliamos el contenido. Ampliemos, exactamente. Dale, gracias, Luis. Te Un mando un placer. abrazo y bueno, gracias a quienes hayan estado del otro lado.